Station, black roof country, no gold payments, tired starlings, silver horses ran down moonbeams in your dark eyes. Dawnlight smile on you leaving my contentment. You said no strings could secure you at the station. Platform ticket, restless diesels, goodbye windows. I walked into such a sad time at the station. She was kindness in the hard crowd. Consolation for the old wound now forgotten. Yellow tigers crouched in jungles in her dark eyes. She's just dressing goodbye windows, tired starving. I'll sleep in
Y al séptimo día se hizo la luz. Señor, señora, casi una semana después. Muy, pero muy buen día. 2026 me llamen. ¿Cómo le va? Todo tranquilo, bro. Ya otra vez, otro año ya se ha ido. Muchas Che, cosas han pasado. Le asustamos un poco a la gente ¿cuándo fue el viernes? Sí, yo recibí mensajes, se levantó, pero no se va a dar por esto. ¡Feliz año, líder! Igualmente. Hicimos con Salva un live el 31. 31 a las 10:30 de la noche. Ya ¿verdad? estábamos, yo ya estaba medio... Medio en coreano con nuestro live. Hola, Silvi, feliz ¿Cómo año. están? Feliz año también para usted y también para los televidentes. Qué gusto estar de vuelta acá un año más. ¿Qué tal pasaste? Súper bien, bastante tranqui, Con la familia, el con la boyfriend. familia también. ¿Sí? Sí, Cayó sí. después de las 12. Cayó después de las 12, sí. Muy bien, haciendo buenas letras. Yo te No, escucho. yo no tengo O sea, retorno no tenemos tampoco. retorno, pero te escuchamos. Claro, todos se fueron con Lulax, pues. Claro. Y conté que eso ya fue el viernes. Sí. Y ahora... Esta mañana no hubo, pero igual ya están todos ahí. Se vendieron Modo, todos. ya están todos modo Lugrax. No, encima hoy saliste en una publicidad. Medio Sí, pichicateado yo vi saliste esa de la- publicidad. Vos no me vas a saludar. Un año menos de vida. Está muy No, está bien que me risueño. ría, pio. Sí, me encanta que te Al rías. final no se sabe qué carajo es lo que le gusta a ustedes. Qué porque carajo. Yo estoy. Ah, yo estoy. Primer besito del año, Janito. Janito, primer Primer besito besito del del año. año. Ale, Che. ya. Por ser primer Por besito ser del primero. año. Primer programa del año Yo encima me iba a también. plaguear legalmente porque hoy ya es el 5 de enero, ya basta ya el fin de año, ya avancen, No, chicos. no, el fin de año, año nuevo. Año nuevo y no se queden más, ya empezó, ya hace 5 días, No se le basta. escucha, No se le escucha aquí que. Bueno. salí nomás. Ay, no, y obvio que no se la va a escuchar porque no tiene micro. No, es que lo hoy que es pasa, lunes. no, lo que pasa es que usaron toda la pila del micrófono. Ah, en el con nuevo Lula. programa. Ah, Yo estuve viendo. Y Están dejaban todos modo prendido desde el Lugrax. viernes, dejaban prendido. Ustedes saben que yo estuve viendo, estuve prendido a Sí, la yo también. transmisión. Estuvimos activos. Y demonio, Lula le dijo demonio vení y él ni dudó, no. Al no. toque vino. Al toque. Vos. Ay, no, hermano. 20 años de televisión, hermano, ¿eh? Te cruzás en la cámara, hermano. ¿Qué? Volvé a Lipac, hermano. Volvé a limpiar. Che, mira vos la pinta de Janito, por favor, a venir. Pero está re lindo con... Modo verano con Jesucristo está pasando por aquí. ¿Por qué siempre verano? Jesucristo está pasando por aquí. Mira vos, seminarista. Se bajó el papá. caballo. Re seminarista. Abrazo. Besito, Beso en la mejilla, besito beso en con la ese año. mejilla. Besito con La ese mejilla. año. No tenés olor. No, ¿por qué no te perfumaste hoy? Y seguramente que me olvidé nomás. Che, qué cambiado está Papucho, ¿verdad? Yo pensé que era Papucho el Lulax, ¿sabes? Sí, ¿verdad? Lulax. ¿Qué? Y entonces, ¿cuál me compré? Che, nadie me va a decir estaba por mi peinado nuevo. Te cortaste. Te cortaste el pelo. Ya te cortaron el pelo. Mira. Pende viejo, papá, falta mi moto Harley, eso no vaya. Qué loco, arma. Bueno, vamos a leerle a los poputeños. Están con todo, será. Indignados que estaban los poputeños. No, éxito a Lula y a todos los muchachos que trabajan y a todos los que se pillan también. Mucho éxito para el nuevo programa que no sé cuándo arranca, pero. ¿No arrancó, éxito. mi hoy? No. El viernes fue una prueba nomás. ¿Sabes que cada viernes nomás va a ser la prueba? Acá viene, Yo pensé ¿cómo que este se hoy baja, ya Will? empezó. Ya de fuerza lentos, Gina. Ah, así corren de la core. Hija puta. Dice Iván Ramírez, usaron todo el presupuesto para Lulax.
Yanito cruzando más frente a cámara, no en vivo, tranquilo. Demonio hablaba con Lulax y cuando vos le querés hacer hablar José, él escucha nomás. Saludo para Silvita, Face Red Hair Chef, What? Yanito parece el catequista que a full tanteaba. Lulax, el de Roberti de la conducción paraguaya, ustedes entienden. ¿Quién es de Roberti? Roberti es el tipo más pesado en la historia de los chats de YouTube que he conocido en mi vida. ¿En serio? Un argentino ñemo maltés que empezaba educadito, pero al tercer chat por ahí ya empezaba a tratarnos de lo peor a los paraguayos. Un A la argentino puta. resentido. Nona, que el líder es capaz de irse. Demonio para hablar con Lulax si se pone las pilas. Salva, ¿qué sabe de Pablo? ¿Por qué no estamos en platea informativa? Platea deportiva vendría a ser, No, ¿verdad? platea informativa ya. Platea deportiva Platea ya, informativa, no sé. ¿será que porque la Tehue salió? No tengo la menor José idea. le copió el corte de pelo a Lulax. Hoy no va a haber columna de Fabián Chamullo. No me gusta y de esta forma porque no podemos retroceder. No, no se puede cambiar. Ya Mejor nomás viejo leerlo. choto. Y entra en YouTube. Apenas comienza Encima, el YouTube y sí. viene Se a cambiar queja. el chat, ¿Por qué? boludo. Encima es lunes. Encima es ¿Y por qué lunes. no lees? Imagínate. No, y lee nomás tu teléfono. Acá mi teléfono, Y voy a ya está. eso, tirame eso. Están todos Mira, pichados. mira. No, legal. Claro, vino Lulax a decirte cómo leer ahora, ¿verdad? Cambió todo el sistema. ¿Qué puta? Ah, por fin entendí cómo funcionaba YouTube. Vienen a cambiar. José, por favor, ¿Eh? no hagas más esas cosas. al ¿Qué aire. cosa? Vos con la plata que cobras tenés que aguantar todo. No. No. Comunidad, ¿vieron que Pedriño solo saludó al staff del canal y a los televidentes? Si no se le reclama, no se acuerda de la comunidad, dice a los poputitas. Quique, el primer no lo soñé del año. Váyanse a la pero puta. no lo soñé así purete para despertar. Ahora, ¿qué te pasó en la promoción? Tu voz estaba ¿Verdad diferente. que sí? Yo Cambió también la voz de dije Quique, eso. boludo. ¿Qué le hicieron? Le a la voz pusieron. de Quique? No, es la voz original de Quique, esa es Claro. IA. ¿Qué te pasó realmente? Es IA. Me dijeron, lo vamos a usar la voz de Quique Espera, y vamos a darle un Mira, pitch. tu voz era boludo, pero no le metiste onda, parece. ¿o Porque qué? No, encima te se superó. escuchó una No, parte, le sí. pichearon y le pusieron. Y me pidieron, por favor, que no sea tan grosero. Entonces dije poputistas en vez de poputeros. Entonces me dijo, no, poputeros no, porque demasiado groseros son. Inclusive nuestro equipo. Saludana, boludo. Mira, menos saluda. Mira, ni se afeita, mira, no se afeita. Ey, ¿por qué no se abrazan luego? José, está muy facha tu peinado, Sí, le te das. queda Te queda muy bien, José. la Encima verdad. tu camisa blanca, o sea, no es blanca. Tu camisa pero nada que ver. Champán. Sí, acá. Champán, ¿verdad? Beige, ñandeco. Va, es Acá el piquetecueño dijo, ese es blanco. Pero mira, ahí parece Parece blanco. blanco. Quique está en el coso de base y condiciones. Está Quique, será, ¿eh? Qué puta. Yuteño, ¿ustedes vieron lo que es la promo? Porque Popu te va a regalar 4 sueldos mínimos, ¿verdad? 4 son los mínimos. Acá Sí, creo que este después acá del aguinaldo con pues te quedaste seco. Sí. ¿Entendés? Entonces ahora tenés que aprovechar, poner ahí todos tus datos en la página de atrás. Sí, sí, sí. Y tenés que recortar a la vieja usanza. Tenés que llenar tu dato, Me recortar el gusta. cupón y traer acá a Nación Media. Ahí hay ¿cómo se llama? Un cajón así. Sí. Y ahí tenés que venir a depositar igualito. Una que antes. urna. Nosotros Como el somos camionazo. noventosos. Como el camionazo. El Después se hace el camionazo. sorteo así. Así, ¿verdad? exactamente. Va a venir ahí va a ser Silvita Yo con voy a Fabi agarrar. en tanga la dos. Ahí, boludo. Mira, Ahí tenemos en pantalla, ahí el Popu regalazo, ¿eh? Te quedaste seco en diciembre. Bueno, aprovechá porque festejamos los 31 años de Popu con un super sorteo de 4 salarios mínimos. ¿Cómo tenés que participar? Completás el cupón que viene en la contratapa del Diario Popular y dejás en las cuponeras habilitadas en Asunción, Encarnación, Caguazú y Ciudad del Este. Así de fácil, 4 salarios mínimos. Te regala Popu regalazo. Quique, espera, deja esa imagen. ¿Qué le pasa a mi ojo? ¡Tiene patita! Le pusieron ¡Tiene patita. patita, mi Había vida, Quique! sido. Hijos de puta, usted está usando mi imagen, boludo.
Yo soy un loro, boludo. Los loros no tenemos pata, boludo. Esa qué ternurita, Quique. Mi ojo parece que 5 no lo soñé por ahí. Ese ya es metanfetamina de Walter Pero de White. verdad, a vos te quitan la grosería y medio que es diferente la voz. Claro, no me dijeron, no quiero que sea tan grosero. Hace poco grosería, bro. La gran puta, todo nejero de mierda, boludo. Compre pues el diario, la puta. Si quieren ganar el sueldo mínimo de... Mocachino ya era. Oye, Lo mínimo. no, pero en serio, ahora Silvita, 10 de enero le quiero ver a la gente. Después de haber cobrado el aguinaldo, esta es la oportunidad que tienen para ganar el Realmente, popu regalazo. quieren tener- Sobre todo porque hay que comprar ya los Y útiles. ya empiezan Encima, con eso. mañana es el Reyes Mago. Ahí ya vos, y tema tu salario de diciembre. Ahí ya se va todito. ¿Vos que tenés YouTube? Yo tengo YouTube. Ah, mañana que vamos a hacer los Reyes. El día le va a regalar. Man, empezamos recién, boludo. Yo no tengo ni contrato. Yo estoy nomás. ¿No te avisaron, bro? El día costás ahí en recursos humanos. Ay, pues ya despedí pa' Macuri. Tenés suerte que te dejaron Se entrar. despidió todo con el Curi. Mañana ya Música van de a fondo. escribir ahí enfrente. Mañana acá ya va a Mañana estar. escribano. Mañana acá ya va a estar Toñito. Dice a través de YouTube, Yanito parece buenito. Saluda a mi compañera Victoria por su cumpleaños, hey Pedriño. Saludos, Victoria. Después, un dedito nomás parecía que recibió Quique por la publicidad. Le pusieron autotune a Quique, sí. Le pusieron. Le pusieron autotune a Quique. De Añamembú, yo pico me emociono, hey. De Tabú lleno de no lo soñé después de la fiesta de ese Quique con piernas, hey. Quique cerró un poco con mi estimado amigo. La primera noticia del año, la captura de Maduro. Qué loco ya. Qué loco. Nicolás Maduro. El 3 de enero fue, ¿verdad? 3 de enero. Sábado. Sábado 3. Qué loco será. Después, Yanito, el primer dedito del año. Te vamos a agarrar a vos, también, gordo dictador, hijo de puta. Le vamos a decir a Quedo- Trump que incaute tu causa, quedo- boludo. yo A tu nomás loro quedo. Dylan le vamos a llevar preso, boludo. Esposado le vamos a llevar, boludo. Quedo yo solo, carajo. Yo solo como dictador. Tengo mensajitos en ¿Qué dicen los twitcheros? Enzo Barrio dice 4 salarios mínimos, justo baja el sueldo mínimo. Dice. Mira, Lulax, buen día, estamos viendo con mi sobrinita, quiero ver el baile, no lo soñé, aquí. Baile de loco, Baile. yo soy. ¿Entendés? Por favor, este año le vamos a poner piernita aquí, que en serio. Lulax ya practica cómo despertarse temprano. El día es muy bien, voy a ocupar tu lugar. Me dijeron que tengo que ser un poco menos afeminado nomás. La colita de demonio y check, nuevo panelista. Surge la colita de demonio. Demonio dijo que prefiere el programa de Lulax, dice. ¿Dónde está? Ahí, se debería poner un poco. Se debería dar de baja, no pensé pasar por estos e mol de butifarra de demonios, Eso yo no Arroba tengo acá. cuerno de domingo. Primerito. Ahí. Ay, Domingo sí, puede participar de los sueldos mínimos. pero lo otro no. ¿Sí? A ver. No, sepan disculpar, el primer día, una semana libre tuvimos y estamos todavía medio ahí nomás, ¿entendés? Una semana tuvieron para poner ¿Vos por qué usas campera? Pero, que me gusta. pero fue muy raro hoy en la Rarito, clima. güey. 15 grados. Sí. No, Está- con está campera, agradable. camisa, güey. Yo cuando me Purete levanté a fue. trotar hacía Purete 15 fue. O grados. sea, estoy usando como camisa. Y no te raspa todo tu pezón. Y eso Lo que sí es raro el vaquero porque cuando hace calor es caliente, pero cuando hace frío no es frío. O sea, no ese. te abriga cuando hace No. frío el vaquero. El jean Rarito. rarito, y sí, porque estás usando vos. Trun, tun, tss. No, ya. ¿Cuándo te vas a poner bien tu cabello, mi hijo? Hijo de puta, el tío ese. ¿Quién era ese vos? Tiras Corea, ese es el tío así, argel, Pesado. rancio, machirulo. Que se mete por todo. Ah, ponete pues peinado de hombre, carajo. No, mis tíos a mí no me dicen así. No, qué puta. Ahí está. Ayer estuvimos Porque a mí chupando en me la casa chupa de mamá, un por ejemplo. huevo, boludo. Sí te Veo digo. que le está contestando mucho ahí en Instagram a tus seguidores, que te están trozando y le contestas. Estás recibiendo hate en Instagram. ¿Por qué ya otra vez? ¿Qué hiciste? No, por trolo, por travesti. Ah, lo homofóbico fuera, ¿no?
¿Qué te dicen? Vos querés, guau, emocionarme ahora. No, ¿por qué emocionarte? ¿Por qué te vas a emocionar por eso? No, tipo, no Ah, chuparte la energía. Quiere hacerme Jamás. sentir mal. En Facebook lo que es simpático. Yo recibo hate también. Pero vos sí. Yo merezco. Después que le metiste el dedo al asado, El cual león. hijo de... El día Ahora todo el mundo hace eso. Ayer vi otro traje. Efraín Alegre, pero tu peluquera el día es el lunes. El No día me tiene gusta ese pezonera, por color. eso no le raspa la campera. No me raspa nada, no me hace. Tengo como una camisa normal, lo más, boludo. Hija, yo uso ese y el cativa a ser de acá hasta Foz de Iguazú, ¿vale? Porque Y de fuerte Usted que es medio grueso. la campera de jean tenés que usar cuando hace fresco, a mí me gusta boludo, porque gruesito. hace medio calor y ya te da dolor. Ese te hace hacer esa es tu opinión, ¿no? ¿Querés que yo haga lo que medio, vos decís? medio combina también tu Yo no soy campera con tu domingo, pelo. Yo no soy domingo. Che, mira el domingo Mira, vengo. domingo. Ay, pues sí, eh. Y por sí. No, domingo vengo Vos tipo. ¿sabes qué? Tengo Mira, el uy, pa, la anteojo gente. perfecto para tu look, boludo. Mira lo que es. Casar la uy, pa, la pinta, domingo gente. camperita, kepi blanco para cuidar la chapa. Pantaloncito color cremita. Está ¡Papá! con un reboque. Bueno, cuéntenme, pues los yuteños, ¿qué tal pasaron? Vamos a habilitar también porque, ¿sabes qué es lo bueno, líder de esta época? El tráfico de enero. ¿Verdad? Un carajo no hay. Bonito. Espectacular, Nada. suave, Se llega súper espectacular. rápido. Ayer en la tarde sí hubo un caos. Ah, el Sí, operativo pero operativo retorno. retorno. Venía del Pero después la interior. gente, sí, exactamente. Porque la mayoría hizo puente el viernes había sido. No, todito puente amo. Todito puente Nosotros no vamos. Hola, Quique. Ah, por fin, boludo. Che, ¿qué es lo que te hicieron en la voz? Tener la publicidad, yo sé que es muy lunes, pero dame para ver la publicidad de Quique. Acá ya Poné, tenemos ya lo poné. primero. Para ver la reacción en vivo. A mi ojo lo que le cambiaron todo. Qué puta se ha Está más. Y medio que tu voz estaba más finita, no sé, está raro, pero lindo, me encantó la publicidad. Ia, papá, tenés que ayornarte a los nuevos tiempos. Yo boludo. tengo para hacer IA. No sabes ni usar la tablet, gordo. La puta. No me cambiaron Nunca el chat hiciste ahí. el beso con Domingo. En tu Tengo parqueta. que comprar crédito, pero voy a esperar nomás que se me cargue solo mi saldo. A ver, vos, tenemos la publicidad. A ver. Espera. Cuidado, está difícil. Lee YouTube hasta las 3 de la tarde. Qué puta sea. Ponete estas gafas ¿Qué? para tu... Cerro le tenía al Cureí Ruiz y la Popu le tiene al Curaí Domingo. Está más gordo, Domingo. ¿Y Ah, por qué pan- engordaste? Comió mucho pan chip. ¿Comiste mucho en Año Nuevo? No le digan eso. No, El abrigo tu cara, no, sieta. Quique tenía dos bocas distintas en el promocional, que era Sí, eso. Y legalmente sí. y dos ojos también. De repente salía así su ojo y fue su ojo así de... Abusaste con la comida, Domingo. ¿Sabes cómo parece pan dulce el levaste? A ver, ahí está la publicidad de Quique. A ver. Veamos qué le pasó a Quique. Arranca el año con todo porque el Popu te regala sueldos. Sí, escuchaste bien ya. Son 4 sueldos mínimos para que lo uses como vos quieras. Para la vuelta a clase, para la casa, para esas vacaciones que siempre soñaste. Es muchísimo. Para cumplir los 31 años, pero el regalo es para vos. Contás tu diario popular, completás el cupón y lo dejás en Nación Media. El sorteo, finales de enero por Popu TV. En el programa No Pensé Pasar por esto. No te quedes afuera, se viene Popu Regalazo. Ay. Hijo de Bebé. puta. Ahí está. ¿Qué le hicieron a mi ojo, carajo? Salva. Estoy maduro que enero. Popu regalazo. Sí. Ganá millones con Popu regalazo. Te quedaste como el león botánico, boludo. Igualito, boludo. Salvador y yo bien, gracias en la publicidad y otra vez. Vos no saliste todavía. Entonces yo ya otra vez no estoy. El programa está por 10 años y vos no saliste todavía. Tenemos que atraer al público. Ponete este con tu look, te va a quedar genial. Este es de Palma ¿Qué es Palma? y Calle Palma. No. Qué lindo. Yo también quiero poner mi anteojo donde. ¡Teta, José, boludo! ¡Wow! Primera vez en mi vida que te veo fachero, boludo. El tigre del botánico. Boludo, de estás Ra. re bien, boludo. La tigresa de Trinidad. ¿Cómo él sabe hacer?
hacer. No era- se le sale muy... Le sale muy natural, No ¿eh? sé, Muy no necesita natural. mucha- Sobre todo la panza tiene natural. Hola los brothers. Hola los brothers. Amo audios nuevos. Hijísima. Che, usaban todito nuestro audio en el invento ese. No invento, ¿cómo se llama? En la prueba. Práctica. En la práctica. Todito nuestro audio. ¿Está bien? ¿Cómo se llama usted? Igual y le doy a José con un pelo largo. ¡Epa! Se transformó. Cuidado, Pobre. dejó el de casa. Hola, Bari. Domingo, ¿Cómo estás? regálame frutilla y después cógeme. Gordi, ¿no querés jugar a que vos sos Trump y yo soy Maduro? Voy a ser yo Maduro y vos sos Trump. Vos sos Maduro. Vos lo que sos trans, no Trump. Y yo puedo ser trans. Tú puedes ser trans. Y vamos a jugar la invasión. Hola El los baile. brothers. Vamos a jugar al médico y al paciente y vamos a hacer que vos tenés apendicitis. Inventas una rifa solidaria y nos coges parado acá abajo. ¿Cómo? Bueno, ya, basta. Boludo, jugá a Llanito y a Dieguito. No, basta ya. ¿Qué pucha eres? Está fuerte Silvita, Camila, Cheli, qué fuerte. Qué vulgar, hetero, boludo. Le consumió el personaje. Consumió el personaje. El lente hace todo. Claro, yo me saco el lente. Ponemos a mí. Ahí está, yo Otro. me saco el lente otra vez. Mira ahí la puto cuero. Acá ya. Igualito al Goni, Le queda bien ese lente y la camisa a Nicolo. Fuera ahora sí. Igualito, boludo. Igualito. Ya esas camisas son de Cochabamba. Se los he vendido a Turri. Bueno, ahí está. Ponele el lente aquí que para que se Ah, ponga. toma, Poné a mí el lente purete. Sí. A ver, Este pa... el lente que aputarra, boludo. Le vamos a llevar al día a la fiesta electrónica. De tabú, Puta, bueno, Cuidado. Ponete bien. Rompele ahí a mí. rompan ya luego, No boludo. les queda bien aquí que el lente, boludo. Me Corre, recoté, Quique, boludo. ponete. Ahí. No levanta ahí. Ahí. Este para la playa, José. Sí, playa. Yo nunca me fui en la playa, nunca no conozco el mar, más yo me quiero ir con Silvita. Vamos pues. Vamos pues, pero vos invitás. Si vos Sí, pagás Silvita. todo. Sí, dale, vamos, si no, Ya, no, jata. si no hay anillo. Pero vos pagás todo. ¿Y este cuál es? Este es otro. Tira, Si no hay anillo, ¿eh? si no hay Este anillo. es medio hetero. Ese es Jeffrey Dahmer. Jeffrey. Queda bien, boludo. Me gusta más el otro. ¿Cómo se llamaba ese? ¿Le parecía ese personaje en la jaula de las locas? Sí. Al que era el papá y. ¡Renato! Que es la jaula de las locas. Boludo, la jaula de la loca nunca Ese es el clásico de la película. Habrá sido la primera película así donde se tomó abiertamente el tema gay y relación de pareja y todo. Familia, el hijo que tenía su papá, que era papá y mamá. El y era mamá y papá. el papá, o sea, Un tuvo clásico. un desliz con una tipa. Tuvieron un hijo. Pero el papá era gay. Y estaba de pareja con un gay también que era drag. Y ellos tenían un club de drags que era la jaula de las locas. ¿Entendés? Clásico. Y viene su hijo ya mayor y le dice, papá, me voy a casar en serio, hijo, no sé qué cuándo. Bueno, felicidades. Sí, y los padres de la novia quieren conocerte a vos y a mamá. Y entonces el papá le dice, bueno, dale, que vengan, no sé qué. No, pero es un señor súper conservador, político, senador, no sé qué cuándo. Y tenés que actuar como heterosexual. Y ahí comienza todo. Muy bueno. Es la gran- Es de los 90, ¿verdad? Pero. La francesa es. Y después hicieron la versión adaptación yankee. En la Yankee. En la Yankee estuvo.
Como Jim Hackman estuvo como el papá conservador. Y, ¿cómo es? El cómico que murió, Robin Williams, fue el gay. Peliculaza. ¿Cómo se llama? La jaula de las locas. Protagonizada por Domingo Checapé. Directo desde J. Auto Saldívar. Domingo tiene la campera que tenía Maduro cuando la atraparon. Dice acá, comenzó fuerte el 2026, dice ¿Cómo lo Armando. que a este Lula se le ocurre lo que dijo? Después, Rickster puso, ay, José. De tabú, o guapo, paite, Kim Jong-un. ¿Por qué dijo eso? Porque le hice a Domingo ese. Positivo el purete, ataja cartera puro José, dice. De tabú, José no fue el cantante de Los Sultanes. Agente, agente. Recreación de la conversación entre Janito y Dieguito fue eso. ¡Epa! ¡Qué época! De tabú, Cuate ya está en camino y no te llevó por el mar, Quique, qué mala es Cuate. Marlon solo hizo espacio para uno. Sapio no va a venir más luego. Mañana viene Cuate. Vacaciones. ¿A qué? Para Domingo. Ahora José es flaco y Domingo ukura mamar en vacuilla. Hijo de puta. ¿Por qué engordaste tanto, oye, Capé? Pan chips. No engordo, Y Crapaitego, pe campesino, cuérase. ¿Qué pasó, puta? oye, Capé? ¿Qué pasó? Ahí, con el micrófono. Iba ahí la cuadra, o sea. La voz de Quique en la promo después de 3 dedos. No engordé, Cocapé, en ningún momento engordé. ¿Dónde lo que engordé? ¿Te pesaste, Domingo? ¿Te pesaste? Claro que sí. ¿Cuánto te... Tengo 72 por ahí. Sí, qué gordo. Mi peso y algo tiene que ser 80 según mi Estatura. estatura, me dijeron. Seguís en cuestión de peso. Legalmente, Capé, ustedes no me están jodiendo nomás, Capé. No. Porque saben qué tipo que me molesta que me digan gordo. No. ¿Te molesta? Pero, Picoleo? hay que, pero no está mal ser gordo. Yo también Claro soy que sí gordito. está mal. ¿Cómo no va a estar mal ser gordo? Claro que Sos está mal ser gordo. gordofóbico. Sos gordofóbicos. No, es que sea gordofóbico, Te da- pero tampoco te damos hay que asco decir los que gordos. está bien ser gordo, o sea... Te Te damos da asco los asco, gordos. José. ¿Qué? ¿Te dan asco los gordos? No, no me dan asco, gordo. Está bien, ¿verdad? Pero A Will no le saluda nunca. hay que romantizar. Qué hijo de puta este demonio, boludo. Sorete andante. Mira, Domingo, vos ahora estás. Mira, me voy a levantar un hay ratito. que romantizar. Mira, vos estás así ahora, Domingo. Ay, qué horror. ¡Qué asco! Así está tu Vení, panza. vení, Surreal, Así boludo. está tu panza. Mira, a ver, vamos a votar. Que la gente vea. Bueno, y bueno. a ver si Domingo está así como. No mi se vale panza. tragar la panza. Pero te depilaste Domingo. Hija, va a sacar fábrica textil de la y el tanto pelo que tiene, boludo. ¡Epa, está gordo, boludo! ¡Está gordo, boludo! Antes él tenía todo tabla de planchar ahí. Tu ropa va por el lado de la cara, Y A Crapaitepe, ver. compañero, o sea. Por la condena, estudio de Popu TV. Sí. Levante la mano los que crean que Domingo está gordo. Qué hijo de puta que son, o sea, Hermano, 1 millón de moscas no pueden estar ni equivocadas. en pedo. Jamás. Tenés como mi panza ahora, boludo. Todo No fle, puedes fle. ni mirar tu pie, Domingo, boludo. Ay, hijo de puta. Vos ves Puta, todavía, boludo. vos ves todavía tu al pili. amigo. Le ves todavía al amigo. Capé, me van a hacer anoréxico y nada, capé. Arnold. Anoréxico. Ay, güey. Paisa, guapa palabra, pero Hubo voy a mucha empezar. rifa de fin de año. Voy a empezar a entrar en el baño y eso va a vomitar y eso y no por ¿Verdad? culpa ¿Qué vas a hacer? Voy a entrar en el baño y va a No, vomitar y pero eso. por culpa nuestra, ¿qué vas a la hacer? enfermedad. Ah, ¿cómo se llama anoréxico nunca? Anoréxico. ¿Cuántas enfermedades estará pensando tener este año Domingo? Acá dice, típico de gordo, primera etapa, negación. Negación, negación. Ya veo la nueva rifa. CKP, soy arnorésico. Dígame. Anoréxico. Elías, Chano, vaya un 600, boludo. No, pobre. Café va a venir con una jet tour ya. El día me estoy hinchando y va a ser un 500 por ahí para mi psicólogo. Qué puta, la próxima semana, Domingo, jodo vacaciones, bebé. Arnorésico. Qué puta, Domingo, o sea. Que mucho ya te aprovechaste de tu compañero de trabajo, o sea. Son un ¡Mentira! abusador, de.
Legalmente ya Ahora, usa. ahora va a juntar para el hipo. 5 de enero contamos a ella hacer estas cosas. Nada más. Voy a hacer. Iba ahí la cuadro Arnold. J. Gusta Saldiveño. ¿Qué le pasa? Arnorésico. Bueno, basta ya, José. Ay, si buscas José. ayuda, busca ayuda con profesionales si tenés ese problema. Dicho esto, ¿Qué mensaje puta? a través de los yuteños. ¿Qué dicen los yuteños? A ver, críame carajo. Domingo, por la condena, está gordo Domingo. Domingo Capé Arnorésico. Arnorésico. Domingo Capé filósofo. Hashtag domingo a cuestión de peso. Puta, ya lo perro. Romantizan el triglicérido y el aceite en la empanada. Domingo llamó Karina Doldán, quiere que participe en cuestión de peso. Le van a hacer a Domingo anorlésico, arnolésico y bolémico. ¿Qué pasa, Josecito? ¿Me dis tu panza ahora en vivo? Pregunta Pedriño. Pedriño, coño, acá te saca tu camisa, boludo. Constante desnuda. José, yo. Dice Igna, Arnoléxico, tener el léxico de Arnold Schwarzenegger. ¿Qué hijo de puta es de Igna? Do Cacabey, Astro Boy. El de Kepi Blanco, pio, es Gordoño. Le cagamos, amigo. ¿Qué te imposo la gente de YouTube legalmente? Domingo próximamente en el programa Yankee Kilos Mortales. Se burlan de Domingo, pero si él fuera inteligente, flaco y tuviera buen léxico, todos serían buena onda con él, dice Lula. Dale, dupla. Domingo alias El Monchi. Domingo Capé. Bueno, legalmente tampoco soy negro. Ahí dice que si fuera blanco, soy blanco. Flaco. Brazo racista también. No, no soy racista, pero me está... Gordofóbico y racista. Negro. No soy racista, pero ahí el del chat está mintiendo. Dice que no soy blanco, soy blanco. Yo No, soy dijo negro. blanco. Qué puta, no sos encima blanco. ahora sordo, boludo. O sea, no soy... Flaco, Sos dijo. anoréxico y sordo acá. Piel oscuro. Flaco, dijo, no dijo Color cartón. blanco. El piel la tonada de ladrillo. Primer tenés. síntoma de obesidad, no escuchaba bien. Cualquiera. Gran puta, Domingo. ¿Qué te pasó? Te fuiste a la puta. Se fue todo con el chipaguazú. ¿Por qué no hay ni música de fondo más ahora? ¿Eh? Se fue todo. A Ariel no le gusta nada, güey. Cuidado. Che, no, pero ese viernes qué batalla habrá sido para los perros venir el... Ese viernes no tuvo razón de ser. La verdad que no. Vos viniste a ver su líder. Yo sí. Qué pucha sea. Yo el viernes no, ya. Ayer sí ya hice la despedida como corresponde y a las 10 de la noche ya solté el trago. Hoy ya no. Después de no, 4 días seguidos, boludo. Sí. Lo que pasa es que le bajamos choripán con las nenas ahí. ¿A qué hora vas a empezar a chupar, José, así en tu día libre? Ayer, no tomé whisky un poco. Tomé vinito. Lo que no puedo más por mi remedio, vos sabés que no me entra mal la Fumaste. cerveza. No. Traidor. Esta Está. noche, después del tercer tiempo, Yo quiero ese de 20 años. ¿querés, De tabla, ese, o el doble. tengo doble black tengo. El Blue Label. Y sabes que me compré ese hielo que hace la esfera. De A 7 y tabla. le pones uno y ahí. Y después ya es nieve y... El Blue Label. ¡Epa! ¡Cuidado! No, era ¿Por creo qué? que terminó Yo el pensé que- ciclo. Se sacó el bigote Lulax. Dele para esa Lulax. ¿Qué hace el primer murduilla de la historia? Yo pensé que se fue preso a Estados Unidos. No, se miraron con Lulax. Se miraron, Tira. ellos se odiaron porque viste que entre los Ishiri y Toto Diego Sode no se llevan bien. Qué malo que sos. Y le
le vio luego Otaku. Hekenbele Heku. Y ahí Lulax, Totila Pos le hizo. Con ustedes, el hombre del clímax. ¡Oh! ¡Se cortó el pelo! Ah, no, la pasada. Cambiado. ¡Epa! ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Feliz año. Parece Pato Vica. Está más físico. Eso iba a decir, está más grande Mira su el brazo, hermano. ¡Epa! Ya estaba gordo y entonces quise bajar para no ofenderla domingo. Hacemos así. Mira lo que es, boludo. Pero No vos tengo no estás, nada todavía. vos no estás gordo, vos estás... Hinchado. No, vos estás bien. Ahora, domingo No, haciendo Domingo sí está gordito. Sí. Para mí que Y él está ahora voy a bajando volver a los comer domingos para no gordos. dejarle solo a Lo- domingo. lo que él ¿Cierto? baja, domingo Sí, sube. porque él está más flaquito. Y Domingo sus no quiere brazos. usar también. Domingo No, vaya a usa ser el envidioso. No, mentira. Yo que voy a subir de peso para no dejarte solo, boludo. Dale, dupla, Y dale, encima, dale. vos estuviste tomando sol porque estaba medio negrito. Él no le gusta, no le gusta. No, basta, pero él no es negro, él no es blanco. Es todo gris. Ay, Bronceado. mira su cara, no. Trigueño. Él es bronceado camionero. Acá dice Lulax, hoy empieza la vaquita para la bariátrica de domingo. Porque no quiere ser arnorésico. Bueno, ¿qué tal pasaste, Otaku, tu fin de largo? ¿Qué tal con la novia? Ah, súper. Durante los festejos no pude estar con ella, pero el fin de semana pasado sí estuve. ¿Por qué Recupérate eso? tiempo ¿Por qué perdido. eso? Mira, Para un ser poco sincero, me dio flojera viajar. Ah, ¿de dónde? de Nueva Italia, ¿verdad? Sí, no Italia. Ahora, mira un Ahora, poco. si no te vas Mira, de Puerto Pala, sí. Nueva Italia, está abriendo un gran portón para hacer cornicelli. No es lo que abrir una ventanita. Que si es que vos no te vas a marcar, Boludo, va a no venir puede ser otro a querer marcar. Hay varios que van a marcar. Daniel Elías Cornelio hace. Es que no Pero tiene con- sentido que No. se supone que le querés, no vas te a va a viajar, poner- no vas con ella, boludo. Dale, Yo me voy dupla. cada quincena voy a verle. Hijo. Sí, porque me da, o sea... Se vive el aire ¿Sabes la cuánta muñeca. Sí, pija o sea, en esos 15 días, boludo? Es que mi Consejo, prioridad sigue siendo el anime. El fin de semana paso de viendo un anime. hombre mayor. El anime Dios es su mío, espera prioridad. un poco. Sí, consejo de un hombre prioridad. mayor, nunca más diga eso porque se va a clipear y ella va a ver y va a ver que su novio dice, la verdad que me da flojera. No, eso Mi fue prioridad. peor. No, ya está, Prioridad no. el anime, dijo. O sea, que está el anime por encima de tu novia. El anime me acompañó de los 12 años, por favor. No me fue infiel. No le vas a Bueno, coger ya, al vos anime, ves un boludo. dibujito animado y te hace la paja y con eso... Pero conozco los cuartos. Quiero tener tu edad, boludo. Tengo series pendientes, así que... Series pendientes y no poder ver en la casa de ella. No, porque se enoja. No le gusta, La pero. verdad, medio pelotudo está viendo con tu novia esa porquería. Salvador, en serio, boludo. No, también ya estaba contento porque por fin, este es lo otro. Cuando la principal duda era, él estaba yéndose hacia este lado, se enderezó y está viniendo a este lado. Pero- Y ahora al final, no, mi prioridad sigue siendo el anime. Pero te pone en duda otra vez eso. Puta Yeya, boludo. Y ella o del papá. Pero de verdad, Puta sea. el anime no te va a hacer pete, boludo. Nah. Pero No se agarra me tu llena el muñequito y corazón. te... Pero y Emocionalmente. entonces, ¿qué es lo que comparten con su novia? ¿Cuáles son sus gustos en comunes? ¿Qué hacen? Y... Por lo visto que nada, boludo, porque No. si él está en su casa y la otra está en Nueva Italia... No, le culturizo hacia mis gustos mayormente. Dale, dupla, dale, dale. Por ejemplo. Ay, qué hermoso. Y Le pero- hice ver One Piece, así que ya estoy feliz. One Piece, ¿le gustó One Piece? Está ahí, todavía no llegamos a nada. todo. Hacerle ver el live action es más fácil. Vos querés hacerle ver una serie de 20.000 capítulos. Y sigue siendo prácticamente lo mismo, pero solamente live action. ¿Eh? Sigue siendo, sigue siendo lo mismo, pero live action. ¿Por qué ahora vos se despertó Ariel? Cuidado, te va a cortar. Dale, ¿Te dupla. motivas? Vos Ah, lo que sí. tenés que mostrarle otra cosa, hermano. Dios le da carne a los veganos, dice.
Qué Amaneció potente Salvador, dice Teo. No. Fue el tío. Es que así son Excelente los consejero abuelitos. Salvador. Así que son los abuelitos cuando su nieto sale gay. No, a mí no Así me- como Elías. Si hubiese aceptado ser, le voy a apoyar. Porque él se estaba yendo hacia ese lado. Y yo igual le quería, pero cuando y ahora no puedo decir. Está bien, me dio flojera, lo sé, está medio mal. Pero su prioridad. Mi Sí, prioridad fuerte. sigue siendo el Fuerte. anime. Es fuerte y. Yo soy tu novia. Y no solamente te doy una patada en el culo, sino que nada. Hay verdades irrefutables. No podés no tener prioridad un dibujito animado. No, mierda, ya no te- podés. Tenés que Tu vivir tu prioridad realidad. tiene que ser tu relación. Esa es la primera verdad. Y la segunda verdad es que Domingo engordó. Esas son las dos verdades. Totalmente de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo. Voy a cambiar mi forma de pensar. Es cambiar tu forma de pensar. Sí. Para no hacerle sentir mal, me voy a mandar a blanquear la piel también. ¿Qué tiene que Te ver? cambió hasta Michael Jackson. Aconsejar Exactamente. eso también a Domingo que está negrito. Sí, cierto, está más quemado él. No le gusta Esa nada. piel oscura no le gusta. Instagram de la novia de Otaku. Cuidado. Muchas gracias, vamos a hablar de la cotización. Tiempo primero. Yo creo que varios ya metieron su currículum rápidamente ahí. O sea, mostrarle, en vez de One Piece, mostrarle Tumborevi, dicen acá. ¿Cómo? No entiendo. Bueno. La serie de Brazzers is free, tenés que mostrar. Braces is free. De tabú, después de los 1500 capítulos le va a seguir diciendo a su novia, ahora sí se va a poner bueno. Mentira. Cuidado que Domingo es racista. Gordofóbico y racista, boludo. Y ¿Qué tal con el tema del antisemitismo? ¿Estamos bien? Arnold, Me falta lo xenofóbico nomás ya. Eva, ¿Quién? Iván. Iván ¿Por le qué? pegó a quién? a Silvi. Silvita. Epa, Silvita, tu prioridad no es tu novio tampoco. ¿Por qué? Epa. Claro que sí. Yo no tengo otras prioridades. Vecina convencida. así influenciado. Mi prioridad es mi novio. Avisarle en tu cara, Silvi. Claro que sí. ¿Por qué? Mi prioridad es mi novio. Sí. Yo pasé con él el año nuevo, él estuvo ¿Viste? conmigo. ¿Viste? Y él Va a ver a tampoco Nini. tiene otras prioridades. Punto. Vamos todavía. Punto. No le gusta ver dibujitos Esa animados. es la No, por palabra. suerte no. Total en contra. Ah. No es que te dice, Inés, ¿sabes que voy a ver todo mi capítulo 427 de One Piece. De One Piece y no. después me voy? Y tampoco dice, no me da flojera y esta capiata. No, y no pone excusas. Cierto. Ahí es Silvi. Ahí es, ¿verdad? Primera vez que estoy de Ahí acuerdo es. contigo. No, pero el capetaco puede ir a robar cerdo. Ve. ¿Qué? Vaca, güey, boludo. No, sigue siendo una ciudad ganadera, eso digo. Se le bajó el remate, falló de acá. Sí, qué puta. Bueno, convengamos que vos tampoco sos de las Mercedes Sojo, ¿verdad? Sí, ¿Él de boludo. dónde es? De Puerto Puerto Pablo. Puerto Pala. Y no se queda, no es Italia. Tira. Boludo, Puerto Nada más ahí nomás salí Sí, cruzando, boludo, te vas por cruzá, Villa ya te Elisa, vayas, ya está boludo. ya. Yo voy por la Quiero ver si acceso. Ay, tenía que ir excusa. de visita a Tirama, de Asunción. Indirectamente. Yo me fui una vez de piquete a tirar, boludo. Hijo de Por puta, un Lía. garche, pero me fui. Pero valió la pena. Sí. Ah, bueno. ¿Sabes dónde yo me iba a Cuando marcar? hay interés. Cuando salí con Sofi. Sofi era de la Chacarita y yo me iba a la Chacarita. Dale, ¿En dupla. serio? Dale, dupla. Le veía aquí que rescatando eso y ahí yo me iba. Saludita a la gente de la Chaca. Salud, aguante la Barrio Chaca. Ricardo Brugá. La Más Chaca. respeto, carajo. El barrio más antiguo de Asunción y hermoso barrio. Le amamos, Aguante la Chaca, la carajo. adoramos. Podemos, el príncipe. Soy de barrio y eso no va a cambiar. ¿Sabes cuál es el drama? ¿Cuál es el drama? Que yo no estoy necesitado así como el día tampoco para viajar lejos. No, pero no se trata de ser necesitado, no. Ah, pero me Voy a hacer una sabes. consulta y quiero que O me sea, que te respondas vas a con ir- toda la sinceridad. Espera, ¿por qué me Jaque, ¿se enojó Silvita? Bueno, decirle. Está enrabiado, empezamos mal el año luego. ¿Vos le querés? Claro que le quiero. No se nota. ¿Por qué? ¿Estás La enamorado? risa de floppy ahí. No, Voy ya a dijo quemar. cuál es su prioridad. Ya dijo cuál es su prioridad. No, ya dijo cuál es su prioridad y ya dijo que solamente se va a ir con ella cuando le necesite.
No, dije Cuando te eso. calientas, Eso no vas a dijiste, ver. pelotudo de No mierda. estoy Estoy tan necesitado, Yo no soy dijiste. Eso también necesitaba, no. Y bueno, y cuando Me estás necesitado te vas a refiero, ir. no necesitaba atención Hijo de tampoco. puta, dejale si no le vas a valorar, man, dejale, boludo. No juegas así por los ¿Puedo sentimientos tirar? de las personas. Puedo tirar un Hijo de comentario tu puta mega madre. machista, pero que es una verdad irrefutable. Sí. No se me enojen las feministas. Tira. No te enojes, lo digo con respeto. Otaku, Sí. me decía mi tío, el finado. El borracho de la familia. No, abuelo Leuno me decía, pero me decía mi tío Shive. Hijo de puta, nunca Tío me Shive, sí, tío Shive. Nunca, Silvestre. Cada nombre, boludo. Me decía mi tío Shive, la mujer es como la chapa de zinc. Sí. Si no le clavas bien, vuela. ¡Que cancelarle, por Dios! Sí, ¡Ya está la gente de no. amnistía afuera! El premio Peter Benson no lo ganaré este año. La gente de Codejupo está afuera. ¡Qué puta! Eso me decía mi tío Shive. No, pues en serio, Taku, te hay que Pero en serio, priorizar, boludo. ¿Cómo tu novia eso va a decir significa, sacando el machismo y la gordofobia de domingo, Y xenofobia. El racismo. es atenderle bien a tu mujer. Tenele, no es solamente ir a marcar, tenele bien. Está con ella, servile a tu mujer, porque o si no. Bueno, va a tampoco venir- como empleada que le hace de todo, Y pero. mira, Eva. y mira quién duerme solo toda la noche. Así- Yo quiero dormir. Yo duermo solo porque quiero, pelotudo de mierda. Yo duermo solo porque quiero y duermo abrazado y llorando a la almohada porque quiero. No, yo muerdo almohada. no. Ahí agarra y viene otro que le va a tratar mejor ¿y tu novio? Y se fue. Está viendo anime. Está viendo One Piece capítulo 350 cuando Luffy se peleó con... Mentira, estoy en el 1137. Ahí Ay, está. Peor. Y entonces el tipo viene y te dice, ¿sabe qué le va a decir? ¿Querés ir a tomar un helado? Sí. Dale. ¿Y no se va a enojar tu novio? Está colgado. Bueno, ¿no sos gordofóbica? No, ¿Racista? tampoco. Vamos. Después, ¿vos Ya no otra querés comer cosa una es pizza? flauta chica. Vos sos gordofóbico y racista y sos gordo y negro. ¿Querés comer, Exactamente. ¿Querés comer una pizza? Xenofóbico. Sí. Y después querés comer una pizza, ya se Sí. cambian dos letras nomás y ya. Vamos. Cuidale. Salvador tiene más cancha que Rocky Tacuana, boludo, hijo de puta. ¿Entendés? Cuidale y priorizale. ¿Qué quiero? ¿Verle a Monkey D. Luffy o quiero estar con ella? Ya sabes la respuesta. Y otra cosa. O sea, a One Piece le podés poner pausa. Exactamente. A tu relación no le podés poner pausa, sí, porque si le pones pausa va a venir otro y te va a piratear la señal. No está hablando de Y pirata. en vez de ¿no? One Piece le Y va a no te One olvides una Pija. cosa importante, Taku. ¿Cómo? El dedito. Le complicaba así. No sé qué clase de relación querés, boludo. Si querés un tipo, adelante, pero. A ver, ¿cuándo fue la última vez que le viste a ella? Antes ayer. Anteayer. ¿Y Mucho cuándo le vas a tiempo. volver a ver? Este fin de probablemente. No, este fin de le vas a ver. Probablemente yo. Porque tenés que tener trabajo el fin de. Y posiblemente no, es muy variado mi horario. De fin de al menos. Ahí, Domingo. demonio, ni vos te crees que yo te puedo cubrir. Vos. Ah, para. Hijo de Espera, puta. te descuidáis, demonio. Vos te podés ni acá y demonios se van a Italia. Conociendo la demonio. ¿Qué pasó ahí? Te sigue la chica, Le demonio. sigue la novia Otaku. Hijo. Ponele. Sí. ¡Qué Otaku. fuerte! Cierto, qué cierto, sí. fuerte. ¡Es para amenaza a Troa! Mira que No, cuando. pero acá el requisito para ella sigue siendo de 1,77 m para arriba. Pero eso te dice nomás, Te dice Otaku. nomás, Otaku. Eso te dice nomás. Después, la hora de la verdad. La hora de la verdad. Sabes que entra todo. Yo te voy a decir una cosa. En la cama no hay más alto y más bajo. Hay más corto y más largo. ¿Cómo sabes? Igual el demonio también. Ah, vos ya viste. Yo no vi, pero. Se imagina. Ah, vimos la otra, la ametralladora en la foto. Sí. Qué puta. Más armado que lo que le ¿Vos? detuvieron a Maduro. ¿Por qué vos, por ejemplo, no tenés publicaciones en tu Insta? El de Otaku no. El mío privado sí. No, no. ¿Cuántas no me gusta. cuentas tenés? Yo te Tengo sigo- 3. Ah, ¿Qué 3 significa cuentas. cum? Otaku cum. Kun es el significado que se le pone al varón.
Directamente cuando se tiene una amistad muy cercana. Cercanía y demás. Otaku cum Cam PY. Cam de leche. No. No, ese es C-U-M. ¿Y cómo es tu K-U-N. Ah, hijo de puta, y vos no me tenés con tu Instagram de verdad. ¿Cuál es tu Instagram de verdad? Está en mi biografía. Daniel J. ¿Cuántos nombres lo Daniel Elías? Una publicación no tenés. Sí, una nomás. ¿Y por qué? Porque me da hueva subir, no soy muy de sacarme fotos. Me da hueva, hey. No, es que tened en cuenta. Tened en cuenta, no tengo una cara que vende tampoco y no me quiero regalar tanto. Otaku. Pobre que no vende. No digas eso. Otaku, pico de rating hacemos Te contigo. ponemos una flecha y ¡boom! Vendemos. No, pero tampoco es como que quiero tanta fama de golpe. Vos te metes el dedo en el cu para likes. Voy a hacer un video ahora y le voy a romper el culo a todos. Demonio te va a hacer ruchar, dice acá los perros. Otaku, con labia se consigue todo, dice Iván. Oñeje, tú mala te sapo, Y también los dedos se puede usar en la cama, si no preguntarle a Yanito. Otaku bandido, tiene 3 cuentas luego. Se pasa de bobo. Este otaku, me dicen en privado. Otaku, Privado, luego. dale tu fruta todo lo que puedas y vas a conocer el One Piece sí o sí. Dice. Se viene el comunicado de Menchi por culpa de José. Jaque ya está Ronin Mendoza afuera. El tío Shibe, un gran filósofo. Sí, tirando factos Kim Jong-un. José, eso me voy a tatuar en chino, poesía. Aguante el tío Shibe. Nunca un nombre normal en tu familia. Tío No, Shibe. estaba tío Shibe, abuelo Leu, tía Tiita. Después Abuela abuela Isola. Isola, abuelo Mino. Después estaba tío Pituri. Tío Pituri, vive todavía. Pituri. Tío Pituri, sí, tío Pituri. Turi me imagino que es por... No, Pituri es por Pituri, el pajarito. ¿Cuál? Y había un pajarito que se llamaba Pituri. Y por eso a él le ponían. Escucha este. Cara de malandro batallando día y noche hasta llegar, no le bajamos. Préndelo. Otaku, hagamos tu bloque porque... Ya está muy larga el tema. No, ya te serruchó demonio, que es distinto. Y demonio no perdona, ¿eh? Sí. Y demonio, ¿sabe qué? Mira que demonio le va a decir que de jugar Mortal Kombat. Otra prioridad también. Yo pensaba que los míos eran feos. Imagínate, demonio, allá en... Ese hace nomás que eso es su prioridad. Ah, ya. Lee el traje. Su A técnica. demonio le decís, hey demonio, ¿qué te parece? Ven, ya te lleva. Que de jugar por Hace palaca. rato ya volvió. Che, demonio ahí en Nueva Italia, Luis Car... ¿Voy a la foto de demonio? Sí. La foto de... En short. En Sí. chorcito, en Y chorcito. estaba acá yo estaba cuando mostraron. Ah, cierto. Sí. Elías ya puso ahí en el ¿Y el de la, techo. y el de la pileta? También en el También. grupo vi. Te está Después tanqueando de una Silvita, no Claro es que ciega. Mira, Silvita, ¿eh? En el grupo tiraron las fotos José Dielma fue borró. Cierto. La cara de demonio, porque es lo que pone esta cara cuando. Mira. Adelante. Ya nos hace falta el pronóstico y se acabó. Ya dimos todo el pronóstico, boludo. Mucho drama ya. Acá dice Fede. Saludos poputista, acá camino a Nueva Italia a visitar a una amiga. Bueno, Otaku, ¿cómo se va a comportar el clima hoy? Dale, hermano, metele. Bueno, tenemos para el día de hoy una máxima de 32, una mínima de 15, fresco al amanecer, luego caluroso por la tarde, cielo despejado, vientos del sureste. Para el día de mañana tenemos una máxima de 36, una mínima de 19, cálido caluroso, cielo escasamente nublado, vientos variables, luego del noroeste. Eso sería el clima para hoy y para lo que nos espera el día de mañana. Luego tenemos la cotización. Ah. Ariel es un infeliz. Impresionante. Media hora sin hacer nada y ahora cuánto entro yo. Bueno, tenemos el dólar a 6.300 la compra, 6.750 la venta. El peso argentino está 3,70 la compra, 4,70 la venta.
El real está 1.180 a la compra, 1.270 a la venta y el peso uruguayo está 160 a la compra, 210 a la venta. Muy bien. Luego tenemos el siguiente. Dólar Kuwait. Bueno, tenemos el dinar kuwaití que a la Qué compra verga. no tiene un precio estimado, ¿Quién puta le cae? pero a la venta está 20.500. El rublo ruso que tampoco tiene un precio estimado en la compra, sino que a la venta tiene 90 guaraníes. La corona noruega está 350 a la compra, 730 a la venta. Y el dólar taiwanés tiene 100 a la compra, 250 a la venta. Es impresionante. Impresionante el 2026, cómo arrancó el nuevo programa. Qué puta, Empezamos con todo. ¿Qué fue? ¿Sí, no? Eso es solo lo que tengo solo. Eso es todo lo que tengo hasta ahora. Gracias, Ariel. Gracias, Otaku. Bueno, hermano, muy bien. Acordate, ¿cómo era la frase que te dijo el dictador Kim Jong-un? La mujer. No tenía. Es como la chapa. La No recuerdo. mujer es. Como la chapa. Después ya no me acuerdo más. Y no le Si clavaba. no le clavas bien. Vuelas. Ok. No voy a memorizarlo porque se me hace muy machista. Bueno, dupla. Tu abuelo te debe estar desafiando. le No dice. sé, yo no le conozco a mi abuelo. Tampoco le conozco a mi papá. Probablemente sea por eso. Hijo de puta. Háblame de Daddy Issue. Hijo de puta. Un árbol genealógico. Yo tengo otro término hasta mucho más actual, pero demasiado ya por hoy. El miércoles nomás si no replanteás tus prioridades, el miércoles te voy a... Salva está enojado. Salva está rayado ya. Salva su cara, boludo. Soy joven, Salva. Vos Soy era la maduro. esperanza de Salva en este Puta, grupo yo- será. Acá habiendo tantos, yo pensé que vos era el... Está decepcionado. Había sido... Bueno, está bien. Vos sabés que yo estoy también con Gonzalo. Estamos decepcionados. O sea, tipo, pensamos que vos ya maduraste. Pensamos que domingo iba a ser dieta. Gordo. Gordo. No Que le se iba a gusta. aclarar la piel. Gordo. Gordito. Y. Del mismo tamaño tiene la panza. ¿Qué va a decir? Vos estás más José, vos estás más flaco que Domingo. yo estaba más Va, flaco, amigo, está más o sea, flaco que aparte antes. tu peinado te hace Sí, más... está más pelo, flaco. su corte. Apéndice. Domingo. Gordo. Gordo. En la escuela, ahora vas a hacer eso y te mandan abogado. Antes eso era normal. Te acuerdas a mí, enano, chichón de piso, Rubio que- garrafa, tetón. Rubio que suma, cumbero, muñeco, cuando tuve mi pelo así medio. Después era patotero, el pelo largo. Después tenía flequillo, un tiempo tenía flequillo, era Carlito muñeco Bala. maldito. Muñeco Chucky. Gracias, Otaku. Dale, chicos. Feliz año nuevamente. Sí. Y nos vemos el miércoles. Chao, Otaku. Chaito. Otaku. Señoras y señores, momento de hablar de nativos. Aburrido de siempre lo mismo, dale un giro de sabor a tus comidas con Nativo. La mayonesa light tiene todo el sabor que te encanta con menos calorías. Si buscas emociones para tus asados o carnes, prueba la picante para ese punch que despierta tus comidas o la mayo de ajo perfecta para un toque gourmet y sofisticado. El ketchup y la mostaza son un viaje de ida. Nativo, el sabor de vivir. Y por supuesto nuestro arbolito que hasta mañana nomás ya le vamos a tener por los días de Reyes. Es de Glogo. Globo.go.py, la fábrica de experiencias y memorias. Cero estrés, máximo impacto visual. Servicio de organización y decoración. Seguinos en @glo.go.py y contactanos al 0992 16 70 95. Glogo. Y arranca la cuenta regresiva. Llega el Paraguay Music Fest 2026. Va a estar
rumberos, happy hour, verduleros y partner. Anima a nuestro querido Junior Rodríguez y obvio el capo DJ Nino in the Mix este sábado 17 de enero de 21 horas a 5 de la mañana en el Club Náutico Puerta del Lago en San Bernardino. Las entradas en Tiquetea. Para reserva de mesas 0994-257-793. Paraguay Music Fest, la fiesta que estabas esperando. ¡Eso! Paraguay Music Pausini, Fest. ¿le parece? La chapa de domingo, lo que ya volaban todo hace rato. Pero se tomaba domingo, ¿por qué así? ¿Y por qué engordó, pues? Vos una vez que engordás ya. Gordo. 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 Gordito. Pues Blanco. Hoy él es blanco del bullying. Gordo, pues hacemos un lomito. Catuve un lomito con mayo, doble mayo. Gracias. Corte. Vos sos un gordo, güey. No, Papá. Enseguida más de no pensé pasar por esto, dale. Se piensa cómo batallar. Somos bendecidos. Soy de barrio y eso no va a cambiar. Nunca. A diario se piensa cómo batallar. Siempre mi rey. Esta cumbia va dedicado para todos los barrios del mundo, para todos los que están presos en libertad. Somos bendecidos. En el barrio crecimos y lo llevamos a la sangre. Pegó la cumbia Prince. ¿Cómo suena? Voy pa' lo del Tuco y en el tiro federal. Está todo bien, de golpe todo mal. Voy con Abel que se paga la mitad de lo que sea que compremos pa' tomar. Saca la bolsita y uno voy pulling up. Tiran los prohibidos straight up, straight up. Hear that tingo, ta ragata. Esa chica, she got me like tequila. Ay, qué linda la noche. Pa' vacilar para el derroche. Ay, qué linda la noche. Pa' que nos vayamos en tu coche, yeah, yeah. Tiro, tiro, puñalada, puñalada. Tiro, tiro, puñalada, puñalada. Tiro, tiro, puñalada, puñalada. Tiro, tiro, puñalada, puñalada. ATR, a los tiros. Anything you want, let's get it. I'ma take you for a ride, voy a darle lo que quiere. Paso el tiempo demoliendo tele. No la mires más, arranca y métele. Desde acá se ve muy bien. 10 out of 10 and she brought 2 friends. Ay, 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 mami, qué locura. Y yo nací cuando tiene cura. Ay, qué linda la noche. Pa' vacilar para el derroche. Ay, qué linda la noche. Pa' que nos vayamos en tu coche. Tiro, tiro, puñalada, puñalada. Tiro, tiro, puñalada, puñalada. Tiro, tiro, puñalada, puñalada. Tiro, tiro, puñalada, puñalada. Mamá, el chico y damas gratis. DJ Paul. No sabes que conmigo nunca se juega. Eres de mis sentimientos, dime por qué. Yo no ando y salgo, pero es con cualquiera. Y tú te la pasas rebotando porque a veces me pregunto
desestima, daño tú te haces. Mírame mujer, ya no juegues, que me desestima, daño tú te haces. Consentimiento villero, máximo cumbero, máximo cumbero. Tú no sabes que conmigo nunca se juega. Eres de mis sentimientos, dime por qué. Yo no ando ni salgo menos con cualquiera. Y tú te la pasas rebotando con quién. A veces me pregunto cómo esto a mí me puede pasar. A veces te mando a la mierda y yo solo intento escapar. Te amo, te quiero, te adoro, vivita hermosa. Porque tú te haces la loca. Te quiero comer. Momento de disfrutar con Nativo. Aburrido de siempre lo mismo. Dale un giro de sabor a tus comidas con Nativo. La mayonesa light tiene todo el sabor que te encanta con menos calorías. Si buscas emociones para tus asados o carne, proba la picante para ese punch que despierta tus comidas. O la mayo de ajo, perfecta para un toque gourmet y sofisticado. El ketchup y la mostaza son un viaje de ida. Nativo, el sabor de vivir. Nativo. Y nuestro arbolito de Navidad. El arbolito de Navidad es cortesía de Glogo. Glo.go.py, la fábrica de experiencias y memorias. Cero estrés, máximo impacto visual. Servicio de organización y decoración. Seguinos en @glo.go.py o contactanos al 0992 1670 95. Glogo. Y se viene la mega fiesta, sí, arranca la cuenta regresiva, llega el Paraguay Music Fest 2026 con rumberos, happy hour, los verduleros y partner. Anima Junior Rodríguez y DJ Nino in the Mix. Este sábado 17 de enero de 21 a 5 de la mañana en el Club Náutico Puerta del Lago en San Bernardino. Entradas en Tiquetea para reserva de mesas 0994-257-793. Paraguay Music Fest, la fiesta que estabas esperando. A ver, Mick, mi querido Quique. A ver. Oh, sí, check sound. A ver, check sound. Igual yo les cuento, tenemos el Diario Popular, cumple 31 años y lo festeja con el Popu Regalazo. Popu sortea 4 sueldos mínimos para que arranques el año como quieras. Vuelta a clase, la casa, la familia o sabes que ese descanso merecido. Para participar es fácil. Compra obviamente tu Diario Popular. Ahí en la contratapa vas a completar el cupón y vas a depositarlo en las cuponeras habilitadas. Info de base y condiciones en popular.com.py y en nuestras redes @somos Popu. Popu Regalazo. ¡Vamos! Señoras y señores, se viene el 6 de enero, lo tradicional, el día tan lindo, la fecha de nuestro San Baltasar. Y estamos ya mismo también con este ballet espectacular, el festival, el grupo tradicional San Baltasar de Cambacuá. ¡Vamos!
César de Impresionante. Cambacuá. Y se viene la fiesta Sí. patronal de la comunidad de Cambacuá y estamos con el vocero y todos los chicos también que vinieron acá. César Steven Chávez, ¿cómo te Hola, va, César. ¿Cómo te va? Buen día para todos, buen día para la teleaudiencia y para los que nos están mirando a través de las redes sociales también. Bueno, antes que nada, contale un poco a la gente la historia de esta comunidad tan linda y tan ya histórica que es la comunidad Cambacuá, Steven. Y en resumen, nosotros somos una comunidad afrodescendiente que no hay que decir que no somos la primera. Somos una de las comunidades más representativas de lo que tiene que ver con el movimiento afrodescendiente en Paraguay, ya que en 1820 nuestros antepasados, lanceros y lanceras del general José Gervasio Artigas, el prócer uruguayo, en su exilio y asilo político aquí en Paraguay llegó con guerreros, con su pueblo, y eran afrodescendientes en su mayoría. Y se quedaron aquí, ¿verdad? Un grupo se quedó en Fernando de la Mora, que antes era San Lorenzo de Campo Grande. Sí. Y José Gervasio Artigas fue a San Isidro Labrador de Curuguatú con 2 o 3 personas más de su confianza. Como José Gervasio Artigas tenía una idea distinta a la de José Gaspar Rodríguez de Francia, que era en ese entonces gobernante de nuestro país, había como unas diferencias, entonces fueron divididos, ¿verdad? Sus lanceros, parte de sus guerreros, y el general prócer uruguayo, ¿verdad? Desde 1820 que nuestra comunidad está asentada en San Lorenzo, Campo Grande y luego Fernando de la Mora. Yo pensé que la comunidad Cambacuá nació con... porque acá también hubo de repente esclavos, ¿verdad? Afrodescendientes, pero yo no sabía que venían de parte de los afrodescendientes uruguayos. Sí, nuestra línea histórica tiene que ver más con la hermandad que tenemos con los uruguayos. Y hay otras comunidades afrodescendientes también aquí en nuestro país. Por ejemplo, Emboscada, que es un pueblo fundado por pardos libres, por afrodescendientes. Y también hay una comunidad llamada Cambacocué, que es en Paraguarí, que también son afrodescendientes y que tenían que ver con estancias de, vamos a decirle, reducciones religiosas. Y después hay otros lugares donde también existen afrodescendientes, pero más individuales, digamos, no tanto en comunidad como es en Cambacuá. Por ejemplo, en San Pedro, Areguá, Guarambaré. Vos sabés que lo que hacen estos bailes, corregime si me equivoco, pero es muy parecido a lo que hacen las llamadas en Uruguay, ¿verdad? Exactamente. Frente al Río de la Plata con los tambores, Sí, eso tipo para llamar a los antepasados. Es el precandombe lo que nosotros tocamos. Precandombe. Sí, y tenemos como una hermandad con los uruguayos. De hecho, en el 2019, febrero de 2019, nosotros viajamos a Uruguay. Participamos en las llamadas de Montevideo, del barrio Sur, barrio Palermo en Uruguay. Y fue un sincretismo, fue una mezcla entre la afroparaguayidad y la afro-uruguayidad. Ustedes saben que es demasiado lindo. Usted vas a Montevideo en febrero y ellos, en vez de carnaval y todo eso, ellos tienen la llamada. Y todas las calles de Montevideo se llenan de los tambores. De ¡La todo llamada! Ese me da miedo la película. No, ese no es la llamada. La aquí gente que- da miedo su perro. No, Samara Morgan, ese es otro. Y esa. frente al Río de la Plata se quedan y hacen fogata y todo. Hermoso es realmente. Y lo que ustedes hacen también, porque es mantener viva esta tradición de Cambacuá, hermano. Sí, claro, nosotros trabajamos para eso, para la difusión de nuestra cultura y muchas veces también para que la vivencia, la vida afrodescendiente trascienda y pueda permanecer, ¿verdad? Porque hay que tener en cuenta que el mundo cambia y también las tradiciones, pero nosotros tratamos de mantener por más de 200 años esta rica historia que tenemos, ¿verdad? Sí. Y así como te decía, no somos la única comunidad afrodescendiente en Paraguay. Nosotros tenemos esta peculiaridad de la percusión y la danza que aún mantenemos, y en base a eso es que nosotros tenemos esa singularidad, vamos a decirle, que bailamos, que danzamos y que bueno, también intentamos muchas veces trabajar con las otras comunidades afrodescendientes de nuestro país. Es una comunidad muy fuerte porque no solamente con esta tradición y que cada vez siempre, años y años que uno ve esto y siempre hay gente joven, gente nueva que va entrando en lo mismo. También el Club 6 de Enero, el Club 6 de Enero ahí del barrio, ustedes son súper fuertes con eso. Los colores del club justamente, el amarillo y el rojo. Y mira. eso mantiene todo también a la comunidad, al barrio unido. Sí, nosotros tenemos el Club 6 de Enero, o sea, las instituciones y organizaciones que tenemos dentro de nuestra comunidad son las que nos unifican. Y el Club 6 de Enero es una de esas, ¿verdad? La Capilla San Baltasar, nuestro centro comunitario. Y justamente, perdón, la fiesta va a ser en el Club 6 de Enero, Sí, ¿verdad? en el Club 6 de Enero.
este sábado 10 de enero a partir de las 21 horas. Y el club, por ejemplo, dio muchísimas figuras del fútbol, vamos a decirle, a nivel nacional, muy poco, pero a nivel regional, en Fernando de la Mora, en otras ligas. Y bueno, esta festividad que nosotros vamos a realizar este 10 de enero, es para poder honrar a nuestros antepasados, a San Baltasar, y va a ser una fiesta para toda la familia, para que puedan ir, para que puedan estar presentes. Va a tener un costo las entradas de 30.000 guaraníes, las anticipadas. Sí. Y en el día en boletería van a estar a 40.000 guaraníes. San Baltasar, quítame la ignorancia, es nuestro rey mago, ¿de verdad? Sí, exactamente. No es un santo canonizado, pero es un santo popular, también venerado en Brasil, en Argentina, en Uruguay. Mira, yo no sabía que no estaba canonizado San Baltasar. Ninguno. ¿Eh? Ninguno de los Reyes Magos. ¿No? Mira, y tampoco había sido, ¿sabes quién es otro que no está canonizado? San Expedito. San Expedito. No es lo considerado tampoco. Qué bueno. Bueno, pero espectacular realmente toda la cultura. Vamos a poder conocerle a los chicos. ¿Tienen el micrófono, chicuelos? Ahí está. Señorita, ¿tu nombre? Cristina. Cristina, muy bien. ¿Toda tu vida en Cambacuá o te uniste hace poco nomás? No, toda mi vida. Desde siempre. Desde siempre. Qué gusto, qué gusto. Y a ver, ¿el tuyo? Aramí y bailo hace 9 años bailo. 9 años, me da un poco. Y acá estamos con los, ¿cómo se llaman? Los tamborileros. Tamborileros. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Juan Elías. Juan Elías, muy bien. ¿Los tambores son diferentes, chicos? Sí. ¿El tuyo qué es, por ejemplo? El bombo. El bombo. ¿Y el que está al lado tuyo? El repique. El repique. ¿Ambos son repique? No. ¿No? A ver, pasame. ¡A la prueba! ¡Dale, José, hace! Vamos a hacer. ¡Dale, José! Yo me llamo Aldo Sebastián. Aldo Sebastián. Y toco desde hace 5 años. Muy bien, muy bien. ¿Y el tuyo, el que está al lado, tu nombre, papá? José. Juan José. ¿Y tu tambor cómo se llama? O sea, ¿cuál vendría a ser el...? No, El ¿cómo que piano. Pedro? Puta, ¿cómo se llama? Chico y piano se llama el... Chico y piano. Sí. ¿Me enseñarían una parte? Yo le voy a tratar de seguirlo, perro. Oh. ¿Me parece? Y ya, pero... ¿Qué te pasa, cerdo? Te falta. Mientras le sale. ¡Saludala todo, gordo! Dale. ¿Tu nombre, mi cuate? Mateo. Mateo. ¿Cuántos años? 16. 16. ¿Y todo también en Cambacuá? ¿Y tu nombre? Kevin. Kevin. ¿Tú cuántos años? 17. 17. Muy bien. Elías. Todo de Cambacuá. A ver, enséñame vos. Tu padre, marido. ¡Dejate de joder! ¿Qué hace? ¿Qué hace? No, con razón le echaron de la hinchada de Rubio Ñu. Con razón no se va más. Cero. Dejate de joder, ¿No toca boludo. batería? Sí. Menos ritmo que Alder Alcide. No, se nota que le encontraste el ritmo porque Sí. tocaste a la par del... Gracias. No le mientas que después cree. Obvio que te va a decir eso, boludo. Y la misma cosa, ahí Elías, por ejemplo, lo que pasa es que Elías no va a poder agarrar y concentrarse con el ritmo porque se va a concentrar en los palos. Hay que saber qué toca él entonces. El palo. Hacemos nuevamente, César, la invitación para este mega festival este sábado ya es. Este sábado a las 21 horas en el Club 6 de enero de Fernando de la Mora, zona norte. A partir de las 21 horas, como dije, vamos a tener un estacionamiento propio dentro del club. Las entradas anticipadas hasta el viernes van a estar a 30.000 guaraníes. El sábado ya van a costar 40.000 guaraníes. Y me gustaría citar un poquito los artistas que van a estar, además de todo el elenco del grupo tradicional San Baltasar, ¿verdad? Secuencia 2, los ídolos del Piribebuy, Rodney el requintista chaqueño, el dúo cómico Yaguaja Pinay, Dalma Ferreira y Bohemia Guaraní,
Y para cerrar el festival va a estar la retrocumbia. La retrocumbia. Sí, entonces les esperamos a todos aquí a los que quieran participar, a los que puedan estar con nosotros, ¿verdad? Buenísimo, César. Las entradas en puerta y las anticipadas, ¿dónde podemos comprar? Las anticipadas pueden contactarse con nosotros a través del grupo tradicional San Baltasar. Puedo dejarles un número así para que puedan Ay, yo me contactarnos. emocioné, pensé que ibas a ir traje entradas anticipadas. Gratis. 0974 0974 270 705. Muy bien, ahí está. 0974 270 705. 705. La entrada, o sea, para la entrada de Cambacoa siempre al costado de clínica, ¿verdad? Sí, el que va de Asunción hacia San Lorenzo sería entrando a la derecha de clínicas. A la derecha de clínicas. Y los que vienen de hacia San Lorenzo tienen que izquierda. entrar a la izquierda. O sea, A la tienen que izquierda. entrar por el Cuatirro de las Marías y ahí. Sí. Van a verlo ahí al costadito. No se está puede ahí girar la- más. Claro, el giro a la izquierda. difícil. Linda la parada de entrada, taxi en la Sí, esquina. ahí está. La gente. Costado de clínica y ahí van a verlo ya en la comunidad Cambacoa, todo Sí, con la entrada. para toda la familia. Sí. Vamos con un tema más, ¿le parece? Gracias, chicos. Fuerte el aplauso. ¡Vamos! por favor. Suena, señora, más de esta hermosa comunidad Cambacoa en No Pensé Pasar por Esto. ¡Eso! Eres la chica de mis sueños y siempre pienso en ti. De nuevo despierto y no estás aquí. Es que yo te amo, mi amor, te amo. Qué lindo es sentir el sabor de tus labios, enredando tu pelo, acariciando tu cuerpo. Y que esta noche siempre sea eterno, pero desperté y era solo un sueño. Quisiera arrancarte esta noche de mis sueños, tomarte de la mano y llevarte al cielo. O llevarte a mi cama, llenarte de besos, hacerte el amor y sentirme tu dueño. Abrazando mi almohada, te empiezo a soñar y cuando despierto, a mi lado no estás. Eres la chica de mis sueños y siempre pienso en ti. De nuevo despierto y no estás aquí. Es que yo te amo, mi amor.
Quiero perder los sentidos, extraviarme del placer. Quiero comerme tu boca mientras despojo tu ropa y lentamente y sin prisas poder hacerte el amor. Cuando mis manos recorran lo suave de tu piel, con caricias atrevidas, hacerte estremecer y dibujar en mis labios debajo de tu cuello, y seguiré descendiendo hasta morir de placer, hasta morir de placer. Hoy quiero hacerte el amor, soñando que no termine, que no camine el reloj, hasta morir de placer. Hoy quiero hacerte el amor, perderme luego en la nada, bañados en sudor. ¡Hola! Dale, tira esa trompeta. Nuevamente. ¡Ey! ¡Remixero! Hoy quiero hacerte el amor, quiero viajar en tu piel, quiero perder los sentidos, extraviarme del placer. Quiero comerme tu boca mientras despojo tu ropa y lentamente y sin prisas poder hacerte el amor. Cuando mis manos recorran lo suave de tu piel, con caricias atrevidas, hacerte estremecer y dibujar en mis labios debajo de tu cuello, y seguiré descendiendo hasta morir de placer, hasta morir de placer. Hoy quiero hacerte el amor, soñando que no termine, que no camine el reloj. Chicos, esto es muy fuerte. César, el que vino acá de la comunidad Cambacua, había sido la que Tejedi nos dijo: el famoso César, el novio de Silvita. Domingo, fíjate, si está todavía ahí afuera. ¡Llamale a César que venga ahora mismo! ¡César, vení, boludo! Porque le iban a presionar con el anillo y Chao, todas dice. esas cosas. Vení acá, boludo. Vení acá. ¡César! Ay, no, niño. Va nomás. Música, no sé, Air Supply, algo. ¡Teraco! El César Luis Silvita no lo contó, boludo. Mira un poco, no sabíamos eso. Bueno, César, fachero, chur. Ay, jugo. Para ver, con lo que tiene buen gusto, algo que tienen que visitar. El tema es que yo me adelanté ya también porque me miraron fuerte y antes de salir, pues entonces... Lo peor es cómo me enteré yo. ¿Cómo te Por el enteraste? cruce de miradas. ¿Vos sabés Yo pillé algo Yo le raro, dije pero ya, no yo ya estoy comprometido, pues entonces... Ah, y me contó. Vos sabés que Lurra, yo Elías estoy comprometido, le dije. casó todo, se acercó a Silvita y le dijo: Me amenazó. Ey. Decime qué tenés con ese hey. que es César de vos porque vos le mirabas. Y Silvita: ¿qué pico yo? ¿Cómo es Silvita? ¿Qué pico yo? Nada. Contame algo, él era tu ex. Él es mi novio. Y ahí me sentí mal yo un ratito, me desvanecí y después ahora me... Yo me quería hacer esa poema. Pero hijo, estaba como era demonio, diablo, como era que... Diablo. Él no era... Bueno, César, queremos saber dónde es lo que está el anillo. ¿Por qué es lo que el anillo no aparece? La pregunta del millón. Primera pregunta, la rodilla de La presión Ruggeri ahí. contra Chilaver fuiste, hermano. ¿Qué es lo que pasa con el anillo, carajo? Ay, todo tiene su tiempo. Ahora, Pero es que Silvita viene pidiendo hace mucho tiempo, 8 o 9 meses ya. ¿hace cuánto que están de novios? Más de Hace un año y medio ya. 1 año y medio.
No sabías más de un No, año. pero vos dijiste, él había dicho una vez que un año era muy pronto. Silvita, te estás temblando todo. Estás nerviosa. Se traba más que Mbappé. Viste que hay que juntar, bueno, digo cualquier cosa, ¿verdad? Yo no te voy a preguntar sobre el anillo, te voy a preguntar, ¿dónde queda la casa del árbol? El nido. Tienes que googlear, no va a poner ahí en Instagram y te va a salir ahí. ¡Dale, dupla! Este 2026 se arranca en la casa del árbol. ¿Y ese en otro lugar? ¡Qué grande César, boludo! ¡Winner! Podemos ver un beso heterosexual. Porque siempre es gay. Así somos putos, Va a ser el boludo. primer beso heterosexual del programa. Hace 6 años tenemos el programa y es el primer beso. Acá. ¿Algo que le quieras decir a César? Vos le ibas a retar porque vos no me avisaste que ya... Sí. ¿Por qué no me dijiste que iban a venir? ¡Epa! Encima yo vi en la rutina su nombre y le dije, pero en la rutina dice que usted no venía, está tu nombre. Ay, no. Yo le dije a Cheli, ¿verdad? No le van a avisar a Silvia y le dije yo. Te quería dar una sorpresa, hermana. Claro. Pero me enviaron con la rutina en el grupo. La única que sorpresa. lee la rutina, boludo. La única que lee la rutina. La O sea, única nadie periodista Pero de sí programa. tenés que avisar, así para que ya avise, porque después se crean estos malos entendidos. ¿Verdad? Ah, Elías. Elías le quería hacerte sapo. Ese era tu ex. No, este sapo es porque yo no sabía quién era. Yo le vi al día hablando ahí con César al final del programa. Oye, ¿qué pasa acá? Tira. Pollini, Pobre ¿verdad? César ya. Diré legalmente. Una vez más rebotante. Una vez más. Y grande, Otra boludo. vez. Otra vez. Bueno, gracias, César. Un gusto. Y algo que le quieras decir a Silvita. A tu amado. Música romántica. Y que le amo mucho. Partile la boca, hermano. Che, Otaku, aprende de prioridades, vos, pelotudo. Anime, vio, toda tu prioridad. ¿Hay alguna ¿Algo que le quieras respuesta? decir vos? que yo también le amo mucho. ¡Ay, qué lindo! Eso. Vos sos la anfitriona, vos tenés que... Dale un besito, César. Ale, si no es... ¡Eva! la cámara, la cámara. ¡Qué puta lo que es! La casa. El Diego le partió la boca a Llanito. Parece era un piquito nomás. Pero al menos... Gracias, Gracias, César. Gracias, César. Está muy lindo. Qué grande César, Mira, boludo. Hugo Gerard. Mira, Polo, Silvita, o sea. ¿Qué está César? El primer beso heterosexual de no pensé pasar por esto. ¡Vamos, carajo! Ya, Silvita, chico. Es Elia en cualquier momento. César me puede dar un beso acá. Porque yo le respeto a Silvi. Dale, dupla. Ella es mi amiga. A ver, ¿qué dicen los yuteños? Dice Silvita. Ay, no, ya los perros quieren serruchar. Ya, trae. Pues, se viene el casorio, Silvita. Aprende otaku carajem. Ídolo César, carajo. Oye, ya, Oma, tú. Lee pues YouTube, José. Iván Ramírez nos resistió. Ya que ya pues la beso. Felicidades, Silvita y César. Flojo, 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 flojo. Eso de te amo mucho también le dijo a Fede. Mentira. Flojo pianito. Se me acaba de romper el corazón. Omopu a carpa César. Felicidades César y Silvita. Iván Ramírez, no veas el vivo de hoy, socio. Kim Jong-un, un saludo de la Plaza Corea del Norte, preparado con los duendes para defender a nuestro dictador de Donald Trump. Se le rompió el corazón a Pedriño, dice. Ay, Pedriño te hará de cama, boludo. Fue muy tembo, porque cuando llegó el invitadis, se sentó ahí y yo le hice la mirada del pinda, ¿verdad? ¿Cómo es ese? Así es la mirada. A ver mi cámara ya. Y el tipo se empezó a reír, ¿verdad? Y yo dije, nunca había llegado tan lejos. Y
Entonces yo me cohibí y hice así, porque yo dije, este me está correspondiendo. ¿Y qué se hace en estos casos? Bueno, pasó el programa. Nos fuimos allá después de terminar la entrevista y le paso la mano y le hago así el dedito. ¡Ey! ¡Esa es mi técnica! Dios mío, Elías. El dedito. Copiando la técnica. Y me dice, Silvita es celosa, me dijo. Preguntarle un poco, me dijo. Y yo, ¿pero qué pasó acá? ¿Este es su ex o algo así? ¿Qué pasó acá? Y después le vine a preguntar a Silvia vaciada del chongo. Por eso, Silvita, tenés que avisar estas cosas. Y mo, pico chai coata. Le tanteó Elías. No sabía. Le Bueno, tiró un centro. No, pero Ana, yo pillé que le tanteó y después así, y veo la mirada entre ellos ahí cruzados. Y acá dije, hay algo, dije. Trío. Me callé, no pasó ni una palabra, no dije. Trío nomás ya, Silvia. Ay. no, yo soy celosa. ¿Vos sos celosa? Me dijo. un poco. Pero era joda nomás, ¿sabes? Para el show. Dale dupla. Pero por si acaso. Mensajitos. Bueno, Silvia atenta a lo que dice su novio. Dice, este es un mensaje de hace rato ya. No, sí, claro que leí. Dale, bebé. Bueno, Otaku, te recomiendo las brasileritas ahí en Puerto Paula. Ahí te olvidas del anime, dice. Salva, llevarle a la diablita, este es por Otaku. Después de escuchar la Otaku, me fui a abrazarle a mi papá por todas las cintareadas, dice Lulax. Con razón, demonio tiene privado su Instagram, no quiere compartir lo que es suyo. Y ahí pasen Instagram del muchachito. Por Otaku, mientras ves One Piece, a tu novia le dan One Pija. 17.5 dormido, dicen, creo que es por el miembro de Otaku. Otaku, mientras jode con One Piece, otro Ombopun de Shikabe. Y eso. A ver si José hace un trabajo. Yo me pasé. ¿Qué te pasa, cerdo? Estaba leyendo. Sí, pero vos sos el que más cobra. Y no importa, eso no es mi culpa que vos seas boludo que haya cerrado un mal número. ¿Cierto? No, pero ya que vos cobras más, habla más entonces. No, porque vos no sos mi jefe. Ahora sí viene Tolce a decirme Demonio, eso, es el pero jefe. viene Tolce No, y me demonio dice, es el jefe. las veces que me ve Tolce, me ve Pati y me dice qué genial Le que está tu felicito. trabajo, todo eso. Le felicito porque hicieron el primer beso heterosexual. Vos, sueldo mínimo. Dale sueldo mínimo. No, mínimo tampoco, pero... Eso es lo mínimo, bebé. De 70 para el mes de boludo. No basta de decir eso porque después inventan Vos cualquier fuiste el cosa. boludo que dijiste. Estoy feliz porque mi contador hicimos 2.000 millones Pero de guaraníes. obvio que es bola, boludo. Y bueno, pero la gente no cree. Y no crean todo lo que ven. Bueno, se tranquiliza el papá y el hijo. Si tenía 2.000 millones, pero iba a estar acá sentado. Si tenía 2.000 millones, yo iba a estar en mi Dije a José piscina que ahí. todo el día iba a chupar, cocinar. Y después cuando se te acabe ibas a estar sin Después se iba a quedar dormido y iban a entrar los ladrones en su casa. Toma este, Silvi, para recuperar. La puta carajo. Ahí está, mira. Silvi todavía no se no me recupera. recupero ni nada. No, todavía no se Está recupera. impactada, ¿Estás Silvia. nerviosa o está, no te gustó, Gina? Mira por su ojo para ese No le gustó. O estás ansiosa o estás... Oye, ya, otra César será. Sí. Bueno, claro que no, demasiado está bien. bueno que César no la deben arrestar. Si le digo Argel. No, yo no soy Argel. No. No, No, tranquilo. en serio, no. No. Me superó la situación, eso sí, pero. Pero Ena estas se son cosas que te emocionó. hacen fuerte después. Claro. ¿Qué? Te ayuda a forjar tu Claro, carácter. tu carácter. Sí. Más forjado tu carácter. A ¿En mí serio? me- No, yo no soy Argel. Y te cuento lo que a mí me forjaron de las Ah, vos te forzaron en dos El dedo- No es que el te dedo en el forzaron. culo. Te forzaron, te pusieron en posición fetal y con las uñas esculpidas. Con la uña así, Por- ¿verdad? Eso es del año pasado ya. Yo hasta ahora no entiendo por qué en esa posición. ¿Y por Y qué? tenés que probar. Ese es fetal. Sí. Fetal, su tipo, te posición pones fetal. 4 misioneros, pero fetal, boludo. Probamos. O sea, le querés ver a esta cosa no, blanca en posición fetal. Me recuerda al final de Harry Potter cuando Voldemort estaba así abortado en el cielito. Y así. Posición fetal. Yo no vi Harry Potter, pero... ¿Cómo no te va a gustar Harry Potter, boludo? Harry A Potter. mí me gusta Juego de Tronos, por ejemplo, también. ¿Y viste Ay, Harry sí, ese es Potter? hermoso también. A mí me ¿Viste Harry Potter? encanta. Harry Potter sí. Señor Los Anillos, son He visto encanta. incluso después la precuela y compañía.
pero... Nadie ve The Witcher. Muy... Hermoso. ¿Vieron Topacio? Sí. ¿Qué es Topacio? Novela. Una novela. Con Grecia Colmenares. Con Grecia Colmenares. Hijo de puta, la curepa. Topacio me No, suena a no, puto. Venezolana. Venezolana, Grecia ¿Por Colmenares. qué se llama? Topacio se llamaba el puto de Barbie. Viste que había hadas mujeres y hadas hombres. Y el hombre era Topacio. Topacio. ¿O no? No, vos eras No me putacio. suena Vos eras putazo lo que era vos. Dicen los yuteños. Yo no puedo más, ¿cómo se van todos legalmente? HC, tira pues un 100.000 para los yuteños por el comienzo de año. Dale dupla, dale. Vení, yo lunes. Que apareció Iván. Pobre na Iván, se ha destrozado su Mi corazón. esperanza es como la de Elías con demonio. Entré en depresión ahora, dice Iván. Maena. Decile algo a Iván, que siempre dice Silvita, mi amor, y hoy vio el piquito en vivo. ¿Vio? Picó el piquito. Bueno, y nada, perdón, Iván, por arruinar tus esperanzas. Si es que tenías. Hijo. Este es Harry Potter, como me imagino a Janito en... A ver. Ay, hijo de puta. Yo soy Gollum, boludo. El señor de los anillos y uñas esculpidas, Janito. Janito esperando que le metan el dedo acá, boludo. José, ayer vimos en casa un video. No sabíamos que vos eras el muñeco Tulé. Verás, corre. Vos sabés que yo tampoco sabía hasta que me enteré acá. ¿En serio? Sí, yo no sabía que vos hacías. Tulé, sí. Y Igna hizo un reel. Está muy bueno el reel, Te Igna. felicité. Hay gente que no sabe. Fatality para Iván, dice. Elías no ve Game of Thrones, él ve Game of Thrones. ¿Entendés? Game of Thrones. Casi entra César a la marineta. Mira, por César palo y afuera, boludo. Por Silvi le da boludo. A mi hijo rebotó con un hétero. Sí. ¿Cómo se llama el muchacho? César. César no era... ¿Y él? Yo le llevaba. Dale dupla. ¿Viste? O sea que vos siempre le decís mi hijo a ella, porque vos sos zorrita. Y vos lo que sos el zorrito. Y yo no tengo problema. No, Cierto, él me dice zorrita a mí. Ay, mira Silvi este. A ver. ¿Qué dice? Dios mío, la cosa del día. Se abrió nomás sin querer. A ver, último. Las palabras de Silvi fueron como las bombas sobre el panteón de Chávez. Rematado, dice Iván. Iván, metele bronce. Iván, metele bronceado tipo Camba y por ahí ligas. ¿Quién es Iván? Elías, ¿cuántos rebotes ya en lo que va del 2026? Y acá en el programa, Ari, Demonio. Este año no probaste todavía. Este año uno. Él. Ahora tenés que empezar a probar otra vez. Capaz que cambiaron ya. Por un 20-25 sin rebotar. Silvita haciéndole fatality a Iván Ramírez. Fuerza viejo, la esperanza no se pierde. Dante Alighieri. César. ¿Pasó algo? ¿Eh? ¿Qué pasó? Yo no. Ah, porque estoy mirando, no calculando. Silvita, César casi entró en el club de los RAR. Iván, el primer rebotado del 2026. Gracias, José, dice Igna. No, en serio, muy bueno tuvo tu reel, Igna. Iván, en Nueva Colombia tengo una amiga que su novio no le cumple por ver anime. Nueva Italia. Nueva Colombia. Yo de país. Que puta, los perros ni bien no saben hacer su chiste. Mejor es ser rebotado a nunca haber intentado. Yo siempre le meto legalmente eso. Sí, cierto. Y te rebotado una vez, pues otro ya, tipo... Ahora, hay alguien que está callado y que no dice ni una palabra. Demonio. Demonio está también ahí. ¿Qué pasa? No. Está estresado. Está estresado. Lo que pasa es que él tanteó. Esa noche aquella... Eso no. Ese. Se fue y le empujó a uno que estaba bailando. Me acuerdo yo. Pero al menos bailaron. Estábamos todos en pedo, pues me acuerdo.
Salí, las patadas le echó, boludo. Pero al Cayó, menos güey. bailaron. A mí, Mira, por ejemplo, mira. me encantaría bailar con él. Mira qué pireba ahí que está demonio. Qué puta, Joffrey, golpeate con el pelo, Joffrey. Pireba ahí de Dillon. Gran puta. Boludo, le diste como un piquito a Ainara. Dilo, está de vuela con la peluquería, boludo. Mi jefecito, Mi jefecito, Oscar. Ah, sí le dice, Oscarcito, así mi le dice Ainara. jefecito. Así el humilde, es un depravado. Síndrome de la primera dama. Ah, Mina se me mandó a hablar. Terrible. Guille Penaya dice: el día de encarar la Lula este 2026 es de cualquier cosa. Ese está para cualquier cosa. Yo soy cualquier cosa, fijo. No, Por Lula, tampoco dijo. por Lula, boludo. No cualquier cosa, legalmente. No, vos. No, él. No. Porque casi te iba a responder y iba a erutar, entonces iba a hacer ¡No! una respuesta con eruto. ¿Hace? No, porque yo es cuando eruto no puedo parar. ¡Qué asco! Sí, mi don que tengo es, yo puedo decir, por ejemplo, el abecedario erutando. Dale. No. Antes de irnos, este mensaje. Demonio no dice ni una palabra, pero viene Lula y podcast hace, dice. Cierto, eso es cierto. ¿Y cómo, Ah, cómo se le ve feliz? Acá el beso, Judas. ¿Por cuánta moneda de plata nos vas a vender? Judas Iscariote. Agarrar No la le van a pala y pagar ser- por el otro programa, hace por gusto nomás, dice. Acepta el sacrificio. O sea, ya hay dos verdades irrefutables en este 2026. Demonio le prefiere a Lulax y Domingo engordó. Domingo está gordo. Domingo, gordo, a la puta. Ya, gordo. ¡Gordo! ¡Estaba en un 100, gordo! ¡Te vuelo el lunes! ¡Gordo! Ya una empanada. ¡Gordo! ¡Y Catupio un sándwich de lomito completo! Se sacó la campera para demostrar que no estaba gordo. ¡Gordiño! Sí. ¡Gordo, ya jugó a la piggy! ¿Por qué lo que venden los mitos y eso siempre son gordos? Porque hacen testing. Ya. Fiu del día nos hace los honores Silvita Rompecorazones. No me digan. ¡Hijo de puta! Quique Durazno. No lo soñé de por vida ahí, boludo. Silvita, perdón por tanto hablar a tu novio. Bueno, te perdono. Apensaba derejé por minuto y por segundo. Decime sí, mamita, y me harás el hombre más feliz del mundo. Muy bien. Muy bien.